Buenas noches. La anunciada insurrección de los normalistas de Ayotzinapa tras el asesinato de uno de sus compañeros está en pie. Así atacaron hoy en Chilpancingo las instalaciones de la Fiscalía de Justicia de Guerrero. ¡Hazte para atrás! ¡Nosotros no necesitamos armas! Por favor, tenga cuidado. Por favor, señores. Tenga cuidado, por favor. Por favor, nada más. Sí, sí, por favor. En las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero, en el estacionamiento, los normalistas quemaron 11 vehículos y algunas zonas de las instalaciones debido a esta lluvia de piedras y petardos. Hubo varios lesionados, aunque no se reporta alguno de ellos de gravedad. El saldo hasta hace unos momentos era de 4 personas de la Fiscalía de Guerrero y 20 de la Guardia Nacional lesionados. 9 de ellos tuvieron que ser llevados en helicópteros a hospitales. Así las cosas en Ayotzinapa. Es un hecho y se van a replegar, o ha comenzado una insurrección. Hoy fueron contra la Fiscalía, no fueron contra las instalaciones del gobierno de Guerrero o de la Secretaría de Seguridad de Guerrero, fueron contra la Fiscalía de Justicia de ese estado. Temprano el presidente López Obrador dijo esto sobre el caso del asesinato del joven normalista, asesinado el jueves en la noche, que está provocando todo esto, el caso de Yanqui Cotán Gómez. Ayer, el presunto responsable del asesinato del joven de la Normal de Ayotzinapa se fugó. El policía estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos y se está haciendo la investigación. ¿Habría sido alguna complicidad de autoridades o del propio sistema de justicia? Sin duda, ya se había dado la instrucción de que se le arraigara, se estaba en espera de la orden de aprehensión, pero le avisaron o decidió fugarse. Esta declaración del presidente provocó deslindes y acusaciones. Primero, la Fiscalía de Guerrero expresó que ninguna autoridad, puso a su disposición a los policías estatales involucrados en el asesinato del normalista. A decir de la Fiscalía, en ningún momento los tuvo en calidad de detenidos. Segunda, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero contestó que sus policías sí rindieron declaración de manera voluntaria y que era competencia de la Fiscalía tenerlos bajo una custodia. En fin, así las cosas allá en Ayotzinapa, y así
la discusión ahora interna dentro de las autoridades o una interna de las autoridades de Guerrero. Esta tarde la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos informó que fueron localizados los 2 peritos de la Fiscalía General de la República reportados como desaparecidos cuando salieron de Cuernavaca a Chilpancingo la noche del domingo. El presidente López Obrador explicó que estos peritos iban a Guerrero como parte de la investigación de Ayotzinapa. Suay Casandra Domínguez, de 30 años, ahí la vemos, y Enrique Linares Ríos, de 41, fueron encontrados cerca de las 3 de la tarde, reportados en buen estado de salud. Ya están en la Ciudad de México y se reunieron, ahí lo veíamos, el señor de blanco, de corbata, es el coordinador de servicios periciales de la Fiscalía General de la República, David Cepeda Jones. La Fiscalía de Jalisco confirmó que el periodista y conductor Jaime Barrera fue privado de su libertad por un comando que lo interceptó saliendo de su trabajo. Pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó en la primera emisión de Desde la Barrera. Conductor de una mesa política en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, titular del noticiero nocturno de Televisa Jalisco, columnista del periódico El Informador, cuya versión electrónica colgó hoy un cintillo permanente en el que hacen la cuenta de su ausencia, Jaime Barrera no ha regresado a casa. La última imagen que se tiene de él es esta. Salía de la estación de radio donde también trabaja, pasadas las 2 de la tarde de ayer. Las imágenes fueron registradas por la cámara de seguridad. Sí hay datos de quienes pudieron observar que al compañero se lo llevan después de que abandona la sede, es decir, a unos metros de la sede de donde sale, y por lo que entendemos y por lo que nos refieren, se dirigía precisamente hacia su vehículo. Es decir, según la Fiscalía del Estado de Jalisco, ese fue el momento en el que el periodista fue privado de su libertad. Entre 3 y 4 personas lo interceptaron con violencia y lo subieron a otra camioneta. Uno de los captores, dicen testigos, cargaba un arma larga. Un sujeto más, afirma la Fiscalía, fue el encargado de llevarse la camioneta de Jaime Barrera. La ruta que tomó el vehículo se registró durante 20 minutos, desde las 2 de la tarde con 5 minutos, cuando circulaba por la colonia Jardines de San Ignacio, en Zapopan, hasta las 2 de la tarde con 26 minutos, cuando el vehículo fue estacionado en calles de la unidad Foviste del mismo municipio. Cuando la familia de Jaime Barrera denunció su desaparición a las 9 de la noche de ayer, se recuperó este trayecto. Y a las 10:30 de la noche fue localizado el vehículo en el mismo lugar que señaló el C4, sin daños en la carrocería, ni rastros de forcejeos o hechos de violencia en su interior. En conferencia de prensa, el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez, asegura que no se descarta ninguna línea de investigación, que la Fiscalía General de la República ya solicitó información del caso, que sus familiares no saben de amenaza alguna en su contra y que justo ayer Jaime Barrera no llevaba consigo su celular. ¿Se sabe algo del vehículo en el que supuestamente se lo llevaron? Sí tenemos placas, que es parte de lo que se está explotando. Sí tenemos una posible zona a donde pudo, si es que este vehículo participó, dirigirse después de la privación, y que es parte de lo que está trabajando ahorita el personal en campo. La desaparición del periodista de 56 años provocó la reacción de la Universidad de Guadalajara. La desaparición de personas en Jalisco está fuera de control, dice, pero la del periodista es un cambio drástico y muy preocupante. La Universidad Jesuita de Guadalajara también mostró su preocupación y dijo que es imperativo terminar con esta situación de manera inmediata. Y la Sociedad Interamericana de Prensa expresó preocupación y alarma por el caso. Esta noche el periodista sigue desaparecido y la cuenta del periódico El Informador continúa sumando largos y angustiosos minutos.
Un abrazo a los familiares de Jaime, un abrazo a sus compañeros, un abrazo para allá en Guadalajara. Vamos a regresar al tema al final del programa por este secuestro, porque eso es. En la Plaza Liberación de Guadalajara, decenas de periodistas y familiares de Jaime Barrera se congregaron para exigir su aparición con vida. En Puerto Vallarta, otro grupo se manifestó afuera de la Fiscalía Regional. Lamentaron que este sea el país de los desaparecidos. Hoy tendría que haberse celebrado una audiencia intermedia en el Centro de Justicia del Reclusorio Norte, una audiencia con las personas acusadas y todavía no sentenciadas por el intento de matarme hace 14 años. Pero ayer nos informaron que la audiencia se suspendía y que la reprogramaban para el 16 de abril. 16 de abril. El juez solo informó que tenía otro juicio y por eso difería esta audiencia que pues la habían programado desde febrero, desde el 7 de febrero. Pero la razón del diferimiento puede estar en otra parte. Ayer el abogado David Hernández solicitó formalmente al Ministerio Público Federal, es decir, a la Fiscalía General de la República, que analizara la posibilidad de considerar, así lo dijo, considerar la terminación anticipada de este asunto por medio de un procedimiento abreviado. Lo anterior, pidió el abogado, debido a que junto con sus representados consideran acogerse a ese procedimiento. El abogado David Hernández pide este recurso para 6 de sus defendidos. Entre ellos están los 4 acusados por homicidio en grado de tentativa. Ellos son 1. Héctor Eduardo Martínez Jiménez El Bart, señalado como el hombre que me disparó. 2. Pool Pedro Gómez Jaramillo, el Pool. 3. Juan Antonio Cisneros Morales, a quien apodan el Dedos o el Dedotes. Y 4. Israel Jiménez Ávila, a quien apodan el Yeye. Repito, esas 4 personas acusadas de tratar de matarme el 15 de diciembre de 2022, los 4 están dispuestos a declararse culpables, a decir que sí, que ellos fueron. Todo esto a cambio de que la pena no sea la máxima, no sea tan larga, haya una reducción de sentencia. Los 4. ¿Qué procede entonces? La Fiscalía General de la República analizará el caso para determinar si acepta esta solicitud o la rechaza. En caso de que la acepte, deberá contar con el consentimiento de la víctima, es decir, con mi consentimiento. ¿De cuántos años sería la pena que se les impondría a estas 4 personas, a los señores Martínez, Gómez Jaramillo, Cisneros y Jiménez Ávila? Pues la propondría la Fiscalía General a partir del análisis de los máximos y mínimos de la ley, de la pena que marca la ley. Hoy no es posible determinarlo. Consultamos con especialistas fuera de la Fiscalía. Nos hablaron por los plazos máximos y mínimos que podría llevar esta sentencia, de no menos de 10 años. Algunos llevaron el posible castigo a 14 años y algún otro a más. Pero todo esto tendría primero que aceptarse, luego acordarse. Por lo pronto, los cuatro acusados de tratar de matarme piden declararse culpables a cambio de no recibir una pena muy severa. Me han preguntado que si es una buena noticia para mí. Pues es una noticia. No olvidemos que solo estamos hablando de los supuestos ejecutores, no del autor intelectual. Aún con esos 4 hombres sentenciados, la investigación tendría que continuar. Tendría que continuar para ver si algún día llegamos a saber quién dio la orden de matarme y por qué. Pidieron también el procedimiento abreviado 2 hombres acusados, ellos por asociación delictuosa. Se trata de Aniceto Escárcega y Eric Azael Ramos. Repito, ellos no están acusados
por tentativa de homicidio, sino por asociación delictuosa. Y como vimos la semana pasada, un grupo de mujeres fue sentenciada por ese delito y recibió penas menores a los 4 años, por lo que algunas pidieron el beneficio de conmutar el plazo y poder salir de la cárcel, y lo obtuvieron. Así las cosas, 14 meses, dije hace un momento 14 años, no. Así las cosas, 14 meses después del atentado. El juez reprogramó la audiencia, decía, para el 16 de abril, pero si antes de esa fecha los acusados obtienen de parte de la Fiscalía el procedimiento abreviado, pues esa audiencia de abril quizá ya no tenga lugar, o quizás se celebre sola o con 1 o 2 personas que quisieran recorrer la larga ruta del juicio. Los candidatos, ¿dónde estuvieron hoy? Claudia Sheinbaum hizo una gira por Morelos, comenzó en Cuernavaca y presentó sus propuestas en educación, como gratuidad en todos los niveles, becas, salarios, mejores salarios para los profesores. Después tuvo mítines en Jojutla, en Huastepec y en Jiutepec. Xóchitl Gálvez estuvo en Guadalajara, primero en la Expo ANTAD 2024, donde dijo esas palabras que acabamos de escuchar, de la Asociación de Tiendas de Autoservicio. Más tarde platicó con estudiantes del ITESO en el foro Elecciones 2024, mandó un mensaje de esperanza y sus oraciones a la familia del periodista Jaime Barrera. Y Jorge Álvarez Maínez sigue recorriendo universidades. Hoy estuvo en la Universidad Regiomontana, allá en Monterrey, exponiendo sus propuestas. Tenía programado visitar mañana la Universidad de Guadalajara, la UDG, pero informó hace unos minutos que reprogramará esa visita por respeto a la situación que se está viviendo ahí por el secuestro del periodista Jaime Barrera. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues en algo que parecía ya una mera formalidad, el presidente Joe Biden aseguró la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Es oficial, ganó las elecciones primarias de Georgia, Mississippi y Washington, con lo que superó los 1,968 delegados que necesitaba para quedarse con esta candidatura. En un comunicado, el presidente Biden agradeció la confianza, dijo que este es un momento en el que la amenaza que Donald Trump representa es mayor que nunca. Y después de ello, publicó este spot. This is the time of choosing. So let us choose the truth. Are you ready? Are you ready to defend democracy? Are you ready to protect our freedom? Are you ready to win this election? Y Donald Trump también aseguró la candidatura republicana esta misma noche. Ganó en los mismos estados con los que superó también el requisito de 1,215 delegados para ser el candidato a la presidencia de los republicanos. Hace unos minutos publicó este mensaje. Es un gran honor representar al Partido Republicano como su candidato presidencial. Nos enfrentamos al peor, al más incompetente, corrupto y destructivo presidente de la historia. Bajo el mandato del corrupto Joe Biden, somos una nación de tercer mundo. Aquí ya lo hubieran acusado de guerra sucia, pero bueno, ¿qué más? Trump. Hoy, por cierto, hablando de elecciones, Ciro, Claudia Sheinbaum le respondió al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, quien se dijo preocupado por las elecciones en México ante la amenaza del crimen organizado. ¿Qué le dijo Sheinbaum? El presidente de España dijo públicamente que está muy preocupado porque no van a ser elecciones libres democráticas, que está muy preocupado por la violencia en el país. ¿Qué les decimos desde aquí? Pues el principio juarista, entre las personas como entre las naciones, dijo Sheinbaum, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cállese, presidente Sánchez. Cállese, presidente. Acusó a Alito y Alito le dijo, Claudia Sheinbaum, la violencia que se vive en el país se refleja a diario en el mundo. No fui yo. Y hoy el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a los reyes de Suecia, Carlos XVI y su esposa Silvia. Después de la ceremonia de bienvenida que estamos viendo en pantalla en el patio de honor, el presidente los acompañó en un recorrido por Palacio Nacional, les mostró algunos de los murales de Diego Rivera y como parte de su visita de Estado, los reyes suecos también dejaron una ofrenda floral en el obelisco a los niños héroes. Por la tarde se reunieron también con algunos senadores. Es la tercera vez en la historia que vienen
los reyes de Suecia. Gracias. Gracias. No me Claudia. puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir sin antes ver estas imágenes. Este mediodía, un grupo de personas con debilidad visual marcharon en el centro histórico para pedir espacios más dignos para trabajar en el metro como parte de este programa que ya existe pero que no está regulado. Se enfrentaron así con policías de la ciudad que intentaron impedir avanzaran por el eje central hasta llegar al Zócalo. Según el comunicado que emitió la misma asociación, eran más de 500 personas. Luego de esto, los representantes de estas personas con debilidad visual se reunieron con el director del metro, Guillermo Calderón, personal del área de permisos administrativos, para acordar cómo restituirles estos espacios comerciales y horarios en las diferentes estaciones. Gracias, Claudia. Buenas noches. David. Afortunadamente, pero muy afortunadamente, otra más que se le cae a Rocío Nale. No es la candidatura. Ahorita te cuento qué se le cayó. Una de las cosas peores que sucedieron durante este sexenio fue reunir a Rocío Nale y a Manuel Bartlett y ponerlos a cargo del sector ¿Qué se le cayó energético a de Rocío este Nale? país. Bueno, deja un poco el lago de emoción. Siempre me da mucho gusto verte. Lo hicieron mal. Se les ocurrió ahí en 2019 que había que acabar con las energías renovables para darle un beneficio indebido a Comisión Federal de Electricidad en la generación de energía eléctrica. Y las empresas de energías renovables tuvieron que irse a un amparo, a otro amparo, a otro amparo. Y finalmente la Suprema Corte de Justicia determinó que la ley, que la ley del 19 era casi constitucional. Y además eso no lo dicen, pero es la realidad. Dañina para los intereses de los mexicanos. Podemos hablar de relocalización, podemos hablar de cuidado al medio ambiente, podemos hablar de todo eso. No funcionaba con el esquema de decir, vamos a fortalecer a CFE. De la vieja Comisión Federal de Aunque Electricidad. use combustóleo, aunque dañe el ambiente, aunque no podamos atraer inversión extranjera, porque no estamos haciendo las cosas ¿Pero bien. qué se le cayó a Rocío Nale? Hoy publica la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, en el Diario Oficial de la Federación, que los certificados de energía renovable que existían desde el 19 ya no valen. Que ahora el generador de energía eléctrica, los que habían invertido en parques solares, Inversión eólicos, privada. todos esos, si lo venden más barato, se los va a tener que comprar Comisión Federal de Electricidad. Se los va a tener que comprar. Sí, porque ¿Te imaginas lo que va a ser cada una de esas compras? Pues mira, lo bueno es que ya se van. Pero... A ver, gane quien gane, no se puede estar peor en el sector energético que con Bartlett y con Rocío Nale. Bueno, Rocío Nale ya se fue, pero dejó el desorden, el desastre. Bueno. Ay, ay, ay. Remátala, David. Ciro, siempre te lo he dicho, tú y yo somos inmortales, o casi. Muchas gracias, gracias, David. Y bueno, ánimo, Jaime Barrera. Ánimo. La vida tiene que seguir. Volvemos con eso y volvemos contigo. Hoy nuestro mensaje final es uno y va dirigido a la familia, a los amigos, a los compañeros de Jaime Barrera, periodista desaparecido desde ayer en la zona metropolitana de Guadalajara. Queremos verlo de regreso, queremos volverlo a ver bien, lo queremos pronto de regreso. Y acompañamos por convicción y de corazón
el comunicado que difundió hoy el ITESO de Guadalajara, que es el alma mater de Jaime. En especial el párrafo que dice: como universitarios, nos unimos a la exigencia de la sociedad civil y de los medios de comunicación para que se garantice la seguridad de los periodistas y se fortalezca la protección de aquellos que, mediante su labor, contribuyen al ejercicio pleno de la democracia. ¿Cómo lo hacías tú? ¿Cómo contribuías tú, Jaime? Ánimo, ánimo, Jaime. La vida tiene que seguir. Ánimo.